Muy buenas tardes, es milagroso verla. Que esta vaina está como medio corrida. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? Hola, don Fabián, ese milagroso de verlo. ¿Cómo van las cosas? Sí. ¿Bien, bien? Sí, profe, qué pena estar incapacitado. Ah, sí, no se preocupe, tranquilo, mano, que ya uno joven se enferma más rápido que los viejitos. ¿Ya sabían eso, no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué cosas tendrá que ver eso? La Sí. alimentación. No, la alimentación es fundamental. Yo me enfermo más, ¿cómo se dice? Más frecuentemente que mi mamá, imagínense. Qué belleza, ¿sí o no? Bueno, Bien. tenemos aquí, por acá tenemos a don Andrés. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A ver, aquí rapidito, agarramos esto porque tengo aquí un recorrido. Licen Natalia. Presente, profe. Gracias. Julia Alejandra. Presente, profe. Gracias. Laura Geraldine. Presente, profe. Gracias. Tenemos por aquí a Arnold Fabián, listo por acá. Y Presente, profe. gracias, Laura Valentina. Bueno, vamos a mirar algo muy importante. Tenemos básicamente, si todos han escuchado lo que es un CDT, un CDAT, ¿sí han escuchado eso o no? Generalmente, ¿cierto? Uno cuando tiene así como, digamos, como tesorería inoficiosa, ¿cierto? Pues en lugar de tenerla ahí que se esté valorizando, pues lo que hace es tratar de que invertir en algún tipo de estos documentos, ¿no? Pero pues ya miramos eso. Vamos a mirar aquí un momentico lo que les había dicho de lo del futuro de la banca en Colombia y digamos, la fuerza que ha cogido el fintech, ¿no? Recuerda que hablábamos del fintech, entonces, dentro de esos nuevos documentos o, digamos, estrategias que han utilizado los bancos también para captar ahorradores de recursos, eso es importante. Pero entonces me dicen ustedes acá el ¿Ya les ha compartido este foro? ¿Si lo han visto o no? ¿El futuro de la banca? Ya les muestro la pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Pues, sí, profe. Estos son básicamente pues los foros que también a través de la República, ¿no? Vamos a mirar el... De la banca. El ecosistema bancario ha sufrido un cambio radical en los últimos años y cada vez entran más ¿Qué jugadores. tal el sonido? Bien, profe. Hoy se oye bien. Ok. Apoyados en la tecnología que se enfrentan a las grandes instituciones que alguna vez fueron los reyes del capital. Para tener éxito en la era post-COVID, que aceleró la inversión del consumidor en la tecnología, los bancos del futuro deberán adoptar la tecnología emergente de forma acelerada y permanecer flexibles para adoptar modelos comerciales en evolución. También deben poner al cliente en el centro de cada estrategia. Para los expertos, uno de los canales que deberá ser cada vez más flexible y cercano será el de la banca móvil, que se ha convertido en el método de mayor uso para que los usuarios realicen depósitos, hagan transferencias y controlen sus gastos e ingresos.
Según el más reciente informe de la Superfinanciera de Colombia, 52% de las personas usa la banca móvil para hacer algún tipo de operación. A este número le sigue un 20% que utiliza alguna plataforma de internet. Hoy tenemos como invitados a Luis Víctor Rodríguez, LATAM, director de Servicios Financieros Sector de Salesforce. Nicolás Rodríguez, Country Manager de OpenPay en Colombia del grupo BBVA. Alejandro Esguerra, Director de Estrategia Digital del Banco de Bogotá. Margarita Henao, CEO de DaviPlata del Banco da Vivienda. Y Tatiana Arango, editora del diario La República. Bienvenidos. Buenos días a todos los que nos acompañan en un nuevo foro de la República, esta vez con el tema del futuro de la banca, que es una tendencia mundial y pues de la cual Colombia no ha sido ajena. Para todos ha sido muy común el uso cada vez más acelerado de la tecnología al interior de la banca. Esto se aceleró pues gracias al tema del COVID. Entonces ahora los bancos del futuro van a tener que adoptar cada vez más tecnología, incluso tecnología emergente, de forma acelerada y permanecer flexibles para adoptar modelos comerciales en evolución. Y también deben poner al cliente en el centro de cada estrategia. Por eso, para los expertos, uno de los canales que deberá ser cada vez más flexible y cercano será el de la banca móvil, que se ha convertido en el método de mayor uso para que los usuarios realicen depósitos, hagan transferencias y también controlen sus gastos e ingresos. Sobre el futuro, explican que lo más probable será que 3 modelos de banca minorista dominen el mercado. El primero será el de los bancos universales, que deberán estar basados en datos y desarrollar ecosistemas propios basándose en su gran base de clientes. La segunda categoría sería la de los bancos centrados en transacciones, donde están los proveedores de servicios de pago muy centrados en la economía unitaria. Y finalmente estarán los bancos ambientales, que no actúan como entidades independientes, sino que son agentes integrados en los dispositivos de Internet de las cosas. Esto solamente como para darles un abrebocas a lo que será este foro. Hoy vamos a conversar, como les decían en la introducción, con Luis Víctor Rodríguez, el LATAM Director de Financial Services Sector de Salesforce. Va a estar con nosotros también Nicolás Rodríguez, Country Manager de OpenPay en Colombia del grupo BBVA, Margarita Henao, CEO de DaviPlata del Banco da Vivienda, y Alejandro Esguerra, Director de Estrategia Digital del Banco de Bogotá. También les doy la bienvenida a todos ustedes que nos van a acompañar en este panel de discusión. Quiero empezar para darle a cada uno la palabra y quiero que nos cuenten, digamos, a todos los que estamos en este espacio, qué tan innovadores son los bancos colombianos frente a las entidades de la región, solamente para que hagamos un contexto y después ya empecemos con la discusión. Quiero darle primero la palabra, a Margarita Henao de DaviPlata. Hola, Tatiana, pues un gusto estar con todos ustedes acá. Yo creo que la banca colombiana es una banca que se destaca en la región, es una banca que además ha venido acompañada también por un impulso que le ha venido dando desde hace varios años el gobierno a través de diferentes normas y regulación que han permitido realmente modernizar la banca y generar un mayor acceso a una gran parte de la población. Yo creo que esto ha sido un escenario que se ha logrado por una conjunción realmente de la posibilidad que nos brinda, que ha brindado la regulación para poder hacer un sinnúmero de cosas, como vincular a personas simplemente y volverlos clientes simplemente con el documento de identificación del país, pero también ha sido una aliciente que efectivamente la banca tradicional ha puesto en funcionamiento toda la capacidad de innovación y de inversión en tecnología para lograr esa modernización. Entonces, sí creo que, y esto es un tema, por ejemplo, en microscopio global y en diferentes indicadores que se hacen a nivel regional, la banca colombiana se ha venido
destacando por sus aportes no solo en transformación digital, sino también en inclusión financiera. Entonces sí creo que es en la región una banca que se destaca. Listo. Ahora quiero darle la palabra al señor Rodríguez de Salesforce. Realmente un gusto estar presente en este evento. Yo hablo desde São Paulo. Me gustaría solo hablar un poco acerca del mercado colombiano. Me parece bastante desarrollado, un mercado en transformación hacia, y algunos puntos aquí. Primero, una transformación hacia el cliente. Entonces, los puntos que tocan el cliente, la digitalización, todo el tema de adopción de los canales digitales. Después, las sucursales, la omnicanalidad también son temas bastante relevantes de un mercado que está se desarrollando todavía más. Y un poco también de la competencia que ha presionado bastante las bancas más tradicionales. Entonces, los bancos están haciendo un movimiento hacia buscar otras formas de ingreso frente a este nuevo movimiento, este nuevo escenario que se ha formado en Colombia. Señores Guerra, quiero que usted también nos haga este panorama de qué tan innovadora es la banca colombiana. Pues, Tatiana, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias a la República por invitarnos a este foro para hablar de ese tema tan innovador y tan de última línea. Pues yo creo que la banca, especialmente en Colombia, ha estado en proceso de transformación muy recientemente. Y esto se debe a que es un mercado muy competido y con una competencia muy sana. Y no solo esa competencia nos ha llevado a estar todo el tiempo transformando, sino también la entrada de nuevos jugadores están subiendo la barra para que todo el tiempo los diferentes jugadores del sector financiero estén transformándose, pensando en cómo hacer cosas diferentes y en cómo entregar los mejores productos y servicios a los clientes. Eso es algo que ha ido pasando y acelerándose en los últimos años y creo que de aquí en adelante lo que viene es aún más inversión y aún más aceleración. Y ahora quiero darle paso al señor Nicolás Rodríguez con esta misma pregunta. Vale, Tatiana, muchísimas gracias y es un gusto y un placer acompañarlos en este foro. Como lo mencionaba Margarita, yo creo que lo importante también es ver cuáles son los precursores propios de esa misma innovación que hace que la banca colombiana sea una banca innovadora. Lo primero es el entorno regulatorio, como lo mencionaba Margarita, y es que son facilidades y oportunidades para el desarrollo de productos y mejoras de experiencia del cliente. Pero sobre todo también vemos los hábitos del consumidor. Tenemos una población colombiana que cada vez es más joven, que son nativos digitales y personas que, si bien no son tan jóvenes, hoy todos tenemos la fortuna de tener tal vez un celular inteligente en las manos, lo cual es una computadora que nos permite accesar de muchas maneras a nuestros servicios digitales con una cantidad de información. También tenemos algo importante dentro de esos precursores de la innovación en Colombia, como es el recurso humano. Y en Colombia tenemos la fortuna de tener personas y formación suficiente para poder desarrollar de una manera muy profunda estos procesos de innovación. Y lo vemos en los distintos bancos y en las distintas entidades cuando cada una de ellas está creando sus propios centros de innovación y tienen las personas y el capital humano necesario para poderlo hacer. Sin lugar a dudas, dentro de esos precursores de la innovación en Colombia vemos la estrategia que están teniendo los mismos bancos. Y es que los bancos desde hace años se dieron cuenta de la necesidad de crear estrategias ordenadas, consolidadas, con objetivos claros para poder llegar a sus objetivos de innovación. Y sin lugar a dudas, Tatiana, y para todos, es la inversión. Nada de esto puede ocurrir si no somos conscientes que se requieren recursos monetarios para poder, de una u otra manera, poder concatenar todos estos elementos y llevar a resultados satisfactorios. Desde la perspectiva, por ejemplo, del BBVA, lo que vemos en Colombia es que por todo este entorno y por todos esos elementos que conjugan, Colombia se vuelve un muy buen escenario en la región para probar, para traer cosas que estamos desarrollando incluso en Europa o que estamos desarrollando en Estados Unidos y probarlas en Colombia, porque entendemos que las características propias de la cultura y los hábitos colombianos son replicables en otros países como Perú, Argentina, Chile, etcétera. De manera tal que el entorno en Colombia, desde mi punto de vista, ayuda a que los procesos de innovación sean muy acelerados. Y eso hace que la banca colombiana sea una de las más innovadoras de América Latina. Ustedes han tocado un tema fundamental y es el del consumidor financiero. ¿Cómo se puede saber qué busca el consumidor financiero colombiano y pues cuál es la tendencia que se ve a futuro? No sé quién quiere hablar de primero. Bueno, si quieres, arranco ahí yo de nuevo en la ronda. O dale, Alejandro. Neta, muchas. Sí, pues, ¿cómo saber qué quiere?
Lo más importante es, como más lo mencionaba Nicolás, es tener equipos capacitados que estén trabajando 100% alrededor del cliente. Creo que hay una tendencia muy reciente que viene también con las nuevas tecnologías, pero también con metodologías nuevas de desarrollo, y es todo el agilismo. Y eso lo que hace es poner dentro, uno empieza a desarrollar productos y servicios de una manera diferente. Entonces, la única saber generar estas calidades de estos equipos y formar ese talento dentro de las organizaciones. Yo creo que en los últimos años ha un cambio radical de la forma como funcionan los clientes y lo que quieren, lo que esperan. Pasamos de clientes hace algunos años que lo importante era el número de oficinas, tener una oficina cerca, conocer al gerente, mucho más accesible, que tengan los bancos en sus celulares, que la gente empiece confianza de mover su plata de manera digital, muy radical, pero que no. Y por eso es que es tan importante, lo más importante es tener equipos y procesos para lo que necesita. Señores Guerra, qué pena interrumpirlo. Lo estamos escuchando mal. ¿Podría darle F5 a su pantalla para que refresque y podamos escucharlo mejor, por favor? Mientras tanto, podemos seguir, por favor, con la señora Henao, que nos iba a dar su respuesta. Bueno, pues en esto coincido con varias de las cosas que dice Alejandro. Sin duda, en las tendencias del consumidor colombiano está efectivamente el uso de los dispositivos móviles. Nosotros en Davivienda, digamos, y Daviplata, que comenzó esta historia de manejar el dinero a través del celular desde hace 10 años, con Daviplata, digamos, sin tener el acceso a sucursales, que esto fue pues una aproximación en su momento bastante disruptiva. Ahora, digamos, es un poquito más tendencia, pero en su momento la gran apuesta fue descubrir si realmente las personas iban a manejar todo su dinero y hacer transacciones a través del celular. Después de años y de ver un poquito también cómo ha venido avanzando la tecnología, las posibilidades, la misma apropiación digital que tienen las personas, podemos decir sin duda que efectivamente el manejo a través del celular, más que a través de la web, es un tema que se pone como una tendencia muy clara en todos los colombianos. El tema de pagos digitales, yo creo que hay una altísima tendencia a hacer las transferencias, a realizar efectivamente los pagos a través efectivamente del celular. En donde creo que todavía falta un poco avanzar en la parte de compras. Yo creo que el despliegue que ha tenido en este último año y ya 3 meses, todo el tema de pagos digitales y de compras y de e-commerce como una tendencia muy marcada se mantiene, sigue creciendo, creemos que es una tendencia importante. Ahora hay que ver qué tanto en la parte de compra física, cuando se empieza a usar efectivamente mucho más el celular. Pero sí creo que la tendencia está, uso de dispositivos móviles sin duda, y toda la parte de pagos digitales, porque la gente ya empezó a perder también, ha sido un proceso que empezó hace muchos años por parte de toda la banca, y ha venido progresivamente dando unos resultados importantes, interesantes, que se lograron maxificar ahora en esta época. Así que yo creo que los pagos digitales llegaron para quedarse y nos falta un esfuerzo adicional en compras. Quiero volver al señor Esguerra, que ya lo veo conectado nuevamente, para que nos comparta nuevamente su respuesta. Entonces, muchas gracias, Tatiana. Como les mencionaba, creen equipos en el centro y que los productos digitales siempre son productos en evolución antes de los clientes.
Sí, yo creo que ha habido un cambio radical pero eso hasta ahora empieza y nos va a llevar y nos va a llevar quién sabe dónde. Lo más importante es estar todo el tiempo trabajando para el cliente, evolucionando los productos tales. Quiero cambiarle la pregunta al señor Nicolás Rodríguez. Quiero preguntarle más como sobre el tema fintech para que empecemos a hablar de eso. Y es, ¿cree usted que es mejor idea aliarse con una fintech que pues desarrolle diversos procesos o pues desarrollar estas soluciones dentro de los centros de innovación de cada entidad? Vale, Tatiana, yo creo que la pregunta si se vuelve, o como me la formula, se vuelve como un blanco o un negro. Yo creo que lo importante son los grises y el equilibrio. Cuando lo vemos, por ejemplo, desde la estrategia de innovación del Grupo BBVA, vemos que tiene como 3 pilares fundamentales. Uno es desarrollar las capacidades internas a través del desarrollo propio, el poder codiseñar, un poco lo que decía Margarita, y es poder definir qué es el consumidor, qué tipos de hábitos tiene y de esa manera poder crearle productos que le hagan sentido a ese consumidor, no querer imponerle al consumidor algo que consideramos que es bueno, pero que se aleja demasiado de sus hábitos, e irlos llevando un poco dentro de ese camino de digitalización. Tú no te digitalizas de un día para otro, es un proceso que vas desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de que haya modelos de innovación interna, modelos en los cuales las entidades bancarias estén desarrollando y mejorando cada vez, no solamente desde el punto de vista de las experiencias, sino las capacidades propias desde su core de tecnología, de sus capacidades de análisis de data, etc., son muy, muy importantes. Y eso lo podemos definir como una estrategia de innovación interna, esa innovación clásica, cerrada, la del embudo, en el que no tenemos tanta interacción con los demás. Pero si tú desarrollas solo modelos de innovación cerrada o esa innovación tradicional, pues estás desaprovechando una cantidad de oportunidades que el entorno y el ecosistema te está ofreciendo, de manera tal que eso se debe complementar con modelos de innovación abierta. Y para esos modelos de innovación abierta debes enfocarte en 2 cosas como lo hace el Grupo BBVA, y es desarrollar alianzas estratégicas con aquellos que van muy rápido dentro de los procesos de digitalización, que están creando hábitos de consumo permanentemente, y adicionalmente a eso, incluso participar ya sea de una manera colaborativa o hasta invirtiendo y comprando proyectos fintech, porque en última son ellos los que van con una mayor velocidad. OpenPay, que es la pasarela del Grupo BBVA, es un ejemplo de ese tipo de situaciones. OpenPay nace como una startup mexicana, 3 personas que deciden montar esta empresa como una pasarela de pagos en México, logran desarrollar un software propio de altísima calidad, sobre todo en temas de control de posible fraude transaccional. Y lo que hace el Grupo BBVA es, en lugar de ponerse a descubrir la rueda cuando ya alguien la descubrió, la incorpora dentro de sus procesos. Pero sobre todo, Tatiana, haciendo algo muy importante en esos modelos de incorporación con los fintech, y es evitando cargar demasiado a esas empresas y a esos proyectos para que sigan en sus procesos evolutivos con grandes velocidades. Esto es lo importante. Los bancos tienen un activo fundamental, el sector financiero como tal tiene un activo fundamental y se llama la confianza del consumidor. Todos los que estamos en Colombia y tenemos una cuenta bancaria, recibimos nuestros salarios, dormimos tranquilos porque sabemos que nuestro dinero está en un buen recaudo, tanto por el hecho regulatorio como por la solvencia de los bancos. Pero cuando le sumamos a eso todas esas capacidades tecnológicas en las cuales nos facilitan la vida, que es lo que traen los fintech, ahí logras en esos modelos de innovación abierta tener esa armonía que es la que estamos buscando en el sector financiero. Hay un tema central en toda esta digitalización e innovación y es el de la seguridad. Entonces, quiero preguntarle al señor Luis Víctor Rodríguez de Salesforce cómo permanecer siempre innovando y a la vez pues protegiendo esta seguridad de los usuarios. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Tatiana. Bueno, primer tema, tú mencionaste 2 temas muy importantes. Primero es la innovación, después la seguridad y cómo las 2 cosas trabajan de forma conjunta, ¿sí? Principalmente en este mundo post-COVID, que es todavía más competitivo, donde las demandas de los clientes son bastante altas. Es muy importante que los bancos también se alineen tus estructuras, tus capacidades para captar y retener más clientes a través de innovación. Entonces, esta es una demanda del cliente. Al final, el cliente requiere una relación cercana con la marca. Entonces, por eso tener una visión 360 del cliente es fundamental para crecer y estar alineado con las nuevas necesidades del cliente. Y lo veo eso como un camino de innovación que todos los bancos tienen que adaptarse hacia el futuro. Después creo que hay un reto importante para llegar ahí, ¿sí? Entonces, es
un reto que la banca, cómo mejorar la experiencia de los clientes en escala, a escala. Sin embargo, las tecnologías como inteligencia artificial, automatización de procesos pueden ayudar a reducir este tipo de brecha entre las expectativas de los clientes y las instituciones, lo que pueden ofrecer las instituciones financieras. Entonces, ¿por qué eso es importante? Entonces, Salesforce hizo una encuesta y les traigo algunos datos bastante interesantes. Primero, el 52% de los clientes nos dijeron que van a cambiar de marca si la empresa no nos hacen personalizar los mensajes para ellos. Entonces, es muy importante que la empresa hable con el cliente en el nivel 1 a 1, ¿sí? No de una forma más masificada, no trate el cliente como un número, pero sí como individuo. Y ahí creo que entra la parte de seguridad, ¿sí? Porque como estamos hablando de un sector bastante regulado, la confianza del cliente es todo para un banco, ¿sí? Quiero decirme, él requiere estar seguro de que su dinero está en una institución confiable, que sus datos están seguros. Entonces, seguridad fue una prioridad para Salesforce. Entonces, en este camino de apoyar a los bancos, no solo en Latinoamérica, pero en un nivel global, estamos manejando una cantidad enorme de datos. Solo en un periodo de 24 horas, por ejemplo, tenemos más de 2.9 millones de solicitudes de e-commerce o 2.8 mil millones de mensajes de marketing. Y mismo 93 mil millones de predicciones con nuestra solución de inteligencia artificial. Entonces, seguridad para nosotros, manejando una cantidad tan importante de datos, siempre fue una prioridad. Entonces, desarrollamos un producto hace casi 5 años, se llama Financial Services Cloud, que es la principal herramienta o la principal nube para traer este tipo de capacidad para la banca. Y también una capa adicional de seguridad que se llama Salesforce Shield para traer un esfuerzo mayor de seguridad para la banca. Entonces, solo para concluir, el crecimiento y rentabilidad son claves para los bancos. Innovación es el camino, pero debes hacerse eso mirando la confianza y seguridad de las relaciones con los clientes, y la tecnología es un soporte para eso. Quiero hacerle una pregunta a Margarita Henao, la CEO de DaviPlata, y es, digamos que ahora en la introducción escuchábamos que el uso de apps de banca móvil creció 59% en Colombia el año pasado. ¿Qué tanto va a seguir creciendo estas apps? ¿Y cuándo vamos a ver masificados los pagos por QR o las billeteras virtuales en el país? Bueno, yo creo que las apps efectivamente van a seguir creciendo. El arte está en cuál es el app con la cual se queda el usuario. El cliente, porque la capacidad, digamos, todas las apps, todos los que estamos trabajando en aplicaciones, tenemos el reto de cuál es el peso que tiene para que efectivamente además el cliente lo pueda tener en su celular, decida no bajarlo por tamaño, efectivamente, porque le ocupa demasiado espacio. Así que viene, digamos, yo creo que una maximización de toda esa capacidad para poder comprimir y ser mucho más eficiente a la hora de tener aplicaciones que estén en el celular de los clientes. Yo creo que van a seguir creciendo. Lo más importante, yo creo que también se vienen a dar una serie de uniones y de servicios que se puedan obviamente prestar de una manera mucho más integrada para el usuario. Entonces yo creo que viene un concepto de super apps que va a tomar fuerza, unas apps que sean mucho más integrales, no que tengas una cantidad de servicios por aparte, sino que generen efectivamente una integralidad. Esa yo creo que efectivamente es un tema en el que vamos a estar trabajando y en el que vamos a ver a la industria moverse. De otro lado, frente a cuándo se masifican los pagos con QR, yo creo que Colombia dio un paso bien importante desde el año pasado. Se anunció, por ejemplo, mucho en México toda la fuerza que se tuvo por parte de la banca de sacar y de tener un solo estándar y de empezar.
En Colombia también lo tenemos y empezó a poderse masificar un poco desde el año pasado. Yo creo que esta pandemia también ayudó a que se reconociera, porque no es fácil también hacer que la gente del común entienda qué es un QR. Entonces, ¿cómo lograr identificar ese simbolito, ese cuadrito, eso que se puede poner ahí, si se puede leer, para qué sirve, para encontrar un menú, para poder encontrar información, para tener acceso a llenar formularios, que lo vimos mucho en instituciones de salud? Es decir, ese QR que antes estaba muy impulsado en su momento por la banca y dijimos, oiga, es para comprar. Lo que vimos acá es que obviamente se le dio un uso mucho más grande. Yo creo que tenemos una oportunidad importante porque la gente cada vez está más familiarizada con lo que es un código QR y es un tema de adopción. Y yo creo que ahí nos la vamos a jugar todos en la industria por lograr que esto efectivamente se logre, que el uso efectivamente de ese QR sea desde el celular. Hay otra tendencia que es muy el NFC, que es obviamente que sea sin contacto. Todo lo que queremos es que sea sin contacto, pero bien puede ser sin contacto tomándole una foto o simplemente tapeando. Pero sin embargo, el tapear, digamos, el poner para que sea sin contacto requiere de una tecnología mucho más avanzada en teléfonos, obviamente inteligentes, que todavía en la población en Colombia tenemos una brecha grande. Nosotros que en DaviPlata manejamos también los servicios financieros a través de la SIM card, lo que nos damos cuenta es que todavía hay mucha población que sigue usando los servicios financieros a través de la SIM card y teléfonos básicos y que no ha dado ese salto. Entonces, creo que el tema del código QR va a ser mucho más, de una adopción mucho más rápida, por ejemplo, que el NFC, si lo hablamos desde los celulares. Y creo que ahí pues tenemos una oportunidad bien importante. Yo creo que es un tema de adopción, que si además el gobierno, como ha acompañado otro tipo de iniciativas, pudiera acompañar esta, pues sería maravilloso. O sea, es mucho más lo que uno ve en diferentes países. Si uno ve el uso, digamos, absolutamente masificado en China, si uno ve diferentes países que efectivamente han apostado por esta nueva tecnología, yo creo que tiene unos réditos bastante importantes. Entonces, es un tema de seguirle trabajando, de darle un impulso y ver efectivamente cómo les se acostumbran más a tomarle una foto o pagar. Es un tema de hábito, de educación, de adopción, donde también efectivamente los comercios sin duda juegan un papel fundamental para que esto se logre. Quiero preguntarle al señor Esguerra del Banco de Bogotá, ¿qué falta para que esto se masifique? O sea, ¿cuáles son los desafíos o los retos para lograr esta masificación de estos productos? Pues yo creo que es un reto también, como dice Margarita, de adopción, pero hay un punto también muy importante ahí que es el tema de experiencia cliente, ¿sí? Yo creo que hay veces que parece que es más fácil sacar tarjeta y pagar o que sea otra, o sacar el efectivo y pagar. Creo que lo que viene es un trabajo de trabajar en toda la industria para mejorar la experiencia, que sea confiable, que sea mucho más rápido, que sea fácil. Y creo que es el mismo reto para las aplicaciones. Yo también coincido que va a seguir creciendo a ritmos grandísimos la adopción digital y el uso de las aplicaciones. Y va a haber cada vez más funcionalidades. El reto es cómo metemos más funcionalidades en la misma aplicación, manteniendo una aplicación fácil de usar, sencilla, intuitiva, y ese es el gran reto. La personalización, y eso que lo hablaba Luis al principio. Quiero preguntarle precisamente al señor Rodríguez de Salesforce, ¿los bancos podrán convertirse, en entidades 100% digitales en algún momento? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Bueno, qué difícil la pregunta, ¿no? Pero
para mí es muy posible que los bancos tradicionales no se convertirán en entidades 100% digitales, así como no serán también 100% físicos. Entonces, la realidad creo que está en un modelo híbrido. Y podemos hacer ahí una comparación con el sector minorista, y este sector es altamente penetrado por e-commerce. En Estados Unidos está alrededor de 30%, pero continúa con un modelo tradicional también de bricks and mortar. Entonces, esto complementa la estrategia de estar más cerca, estar más próximo del cliente. Del mismo modo, las sucursales bancarias que han sufrido una caída de tráfico en torno de 10% al año, esto a nivel global, tendrán que repensarse, ¿sí? Pero no dejarán de existir. Entonces, lo gran reto para los bancos actuales es repensar un poco y se adaptara a esta nueva realidad que es digital y se organizara en torno de algunos temas. Primero, la interacción de los distintos canales, digital y físico. Entonces, la experiencia del cliente tiene que ser sin fricciones, atender al cliente cuando lo necesite, con el servicio que lo necesita, con una experiencia excepcional en todos los canales. Después hay también que repensar el rol de las sucursales bancarias. Los bancos deben dirigir servicios más sencillos, más transaccionales a otros canales, como el digital, como los contact center, servicios como contratación de productos, consulta de sueldos, contratación de tarjetas, transferencias, hacer pagos. Todo eso debe de irse a canales, otros canales, mientras la agencia, la sucursal, debe se enfocar en uno, mantener la presencia física, y dos, mantener la relación con el cliente. Entonces, eso es lo más importante, pensar en una vista 360 del cliente. Entonces, la agencia del futuro, la sucursal del futuro, es una sucursal que debemos de ser sin efectivo, sin contacto. Es una agencia, una sucursal muy enfocada en experiencia y en relaciones. Entonces, es una sucursal que cuando lo entras, lo sientes como si estuviera en una cafetería de Starbucks, por ejemplo, o en una tienda de Apple Store, donde al ingresar en una sucursal, ya hice una pre-reserva en un ambiente digital o en un tótem, fue dirigido a un experto que le puede ayudar de la mejor manera. Mi gerente ya tiene acceso a todos los datos, ya sabe lo que hacer, ya sabe el histórico de la relación, ya sabe cómo manejar el relacionamiento con el cliente, y quizás usas la inteligencia artificial para retener a este cliente. Entonces, es una forma bastante distinta de cómo manejar los distintos canales para brindar el servicio al cliente. Teniendo en cuenta eso de lo que usted habla, de tener al cliente en el centro de la operación, ¿cómo deben impulsar la rentabilidad las instituciones, teniendo en cuenta que cada vez se necesitan más modelos para cada cliente específico? Creo que esto es un tema bastante importante y debemos hacer una mirada en dos lentes distintas. Primero, hay los neobanks que están enfocando, los neobanks son los bancos, los atacantes digitales, se enfocan bastante en crecimiento y no enfocan tanto en un primer momento en rentabilidad, pero hay que enfocarse en algunos años en rentabilidad. Y de otros modos, hay la lente de los bancos tradicionales, los incumbents, que están pensando en cómo mantener la rentabilidad que son las más altas del mundo. Históricamente, América Latina ha tenido retornos sobre los activos más altos del mundo. El rango era del 20%, y mientras en el mundo tenemos un rango de 10%. Entonces, esto ha cambiado mucho en los últimos años, con tasas de interés más bajas, regulación, la competencia de los neobanks, y esto, y esto hace con que los bancos más tradicionales piensen en crecer de una forma más rentable, porque esto es muy crítico, es importante, y una forma de lo hacer es entender las necesidades de los clientes y les ofrecer lo que más importa en un momento específico, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante los recorridos hiperpersonalizados uno a uno. La comunicación uno a uno es
es un imperativo en el día de hoy. Entonces, históricamente los bancos definían segmentos de cliente, realizaban ofertas segmentadas, pero aún eran muy masivas, ¿sí? a grandes grupos de cliente. La evolución de esto está en la hiperpersonalización en escala, donde tú tienes el banco con datos internos, se apalancando también de datos externos, como hábitos de uso, como encuestas en redes sociales, para tener una serie de informaciones y junto con motores de inteligencia artificial involucrar de la mejor forma el cliente para contenidos personalizados, ¿sí? Creo que esta es una lente. La otra lente es un enfoque en los costes, ¿sí? Entonces, para esta palanca yo te diría que automatizar los procesos de middle, de back office, como contratación de personal, el onboarding de cliente, la parte legal, relaciones con proveedores, reportes, todo eso debería estar de una forma bastante sencilla y digital que permita mejorar la eficiencia y reducir los costos y aparte brindar el soporte y las relaciones con el cliente. Entonces, para finalizar, yo te diría que el crecimiento es importante, pero con rentabilidad, ¿sí? Entonces, una plataforma o una inversión en CRM es bastante importante y los beneficios que trae el CRM siempre serán mucho mayores que en la inversión inicial que realizan las entidades financieras. Quiero darle la palabra a Nicolás Rodríguez de OpenPay, usted destacaba al principio de este panel como los aspectos positivos que tenía en materia regulatoria acá en Colombia en cuanto a banca digital, pero quiero ahora preguntarles cómo han ayudado las fintech a desarrollar este ecosistema de banca digital. Vale, Tatiana, el aporte de las fintech a este desarrollo creo que ha sido muy, muy importante, sobre todo en los últimos años. El hecho que las fintech hayan mostrado resultados en el país, que se hayan asociado, que tengan una voz incluso frente al regulador, frente a los mismos bancos, yo creo que nos ayuda a todos a abrir los ojos, a ver cuáles son esas nuevas alternativas, el manejo de los datos, los modelos de adquisición de clientes digitales, y nos han mostrado también con sus propios experimentos, y lo que logró la Superintendencia Financiera creando ese sandbox regulatorio es ver que la tecnología apalanca los procesos financieros y que en últimas básicamente nos permite la validación automática de procesos que hacíamos manualmente y que lo que estábamos haciendo era poner una cantidad de fricciones a los clientes para poder cumplir con los hitos regulatorios. Entonces, el aporte desde mi perspectiva de las fintechs a todo este nuevo ecosistema que se está creando, las nuevas regulaciones, los nuevos modelos, ha sido fundamental. También porque han puesto competencia. El poner competencia nos reta a todos, nos reta a hacer un catch-up y a ir más adelante dentro de esos procesos de digitalización en Colombia. Quiero regresar a una respuesta que dio Margarita Henao de DaviPlata, y era que faltaba desarrollar el tema de compras. Quiero que nos explique un poco de ese tema y qué otras, no sé si ponerle como puntos negros o más bien como temas, desafíos tal vez a futuro, falta como por desarrollar en la banca. Pues Tatiana, yo creo que definitivamente lo de compras, yo creo que hemos avanzado bastante en la parte del e-commerce. Yo creo que tener herramientas que las personas puedan tener disponibles para comprar en e-commerce es fundamental. Recuerde que hasta hace muy poco realmente para comprar en e-commerce se necesitaba una tarjeta de crédito. Ahora hemos empezado a traer soluciones al mercado como la que tiene, por ejemplo, DaviPlata, que siendo una tarjeta que se puede recargar desde la misma plataforma, permite comprar en todo e-commerce. La banca en general está cambiando también todo su parque de tarjetas débito para que efectivamente sirvan para hacer esto. Entonces eso empieza y va a tener un dinamismo bien interesante. Pero en la parte física, el tema de adopción, nuevamente de lo que OQR, es clave. Los comercios son claves. Ese actor es fundamental para que eso efectivamente se pueda dar. Pero yo creo que hacia adelante, un poco el reto que realmente tenemos entre todos, y esto estamos hablando no solamente entre de la banca, sino reguladores y el resto de sectores, es cómo realmente dar acceso a crédito. Hasta ahora hemos logrado un avance importante en acceso al sistema.
y hemos tenido unos indicadores que nos acompañan este proceso y están por encima del 87%, creo que vi la última cifra de seguimiento del gobierno, pero en crédito estamos alrededor de 35%. Entonces, la discusión alrededor de cómo damos más crédito, y ahorita hay una discusión muy interesante que se está dando a nivel nacional, y es el Open Banking, y para qué el Open Banking, y qué fue lo que pasó con el Open Banking, que nace efectivamente en Reino Unido como un mecanismo de ver cómo se abría más competencia y cómo se le daba competencia efectivamente, cómo las fintech ayudaban efectivamente a dinamizar el crédito, a dinamizar la competencia. Pero acá en Colombia, yo creo que podemos dar una discusión que fue posterior, que ellos empezaron a dar también y se ha empezado a dar en otros países, y es para poder dar crédito, lo que nosotros necesitamos es realmente tener acceso a más información. Entonces, porque ya descubrimos cómo dar créditos en 5 minutos. Ya, o sea, ya los bancos lo estamos haciendo. Ya sabemos que efectivamente se conectan con motores de ingreso, con motores de evaluación, con una mejora en la experiencia, y somos capaces de hacer la simulación, la evaluación y el desembolso en 5 minutos. Es decir, ahí hay un avance. ¿Pero en qué no hay avance? En la base grande que efectivamente tenemos que darle este acceso. Por eso yo creo que el gran reto que tiene, y un poco acorde con el título de este foro al que nos convocan, el futuro de la banca, yo creo que está realmente en ver cómo democratizamos el acceso al crédito. Y eso solo se logra con más información. Por eso en este momento es fundamental que la discusión que se está dando no sea cómo los bancos abren la información solamente. Claro que se puede abrir, pero es cómo realmente los otros sectores que tienen información que es útil para dar crédito, la abren para que efectivamente podamos aprovechar y tener modelos de score de crédito mucho más dinámicos, experimentales, que puedan realmente llegar a dar eso. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante, por ejemplo, con Bavaria, cómo ellos tienen información de los tenderos y cómo esa información de los pedidos, de los tickets, de la frecuencia, de la antigüedad, hacen que podamos generar unos scores de crédito que nos permitan darle crédito a esos tenderos. Esa no era una información que estaba en la banca, ni una información que se consiga de una manera fácil. Entonces, yo creo que el reto está, y el futuro de la banca, entendida no como los bancos, la banca como esa posibilidad de tener acceso a financiación, a pagos, a intercambio realmente de diferentes, de un mecanismo para intercambiar bienes, servicios y demás a través del manejo efectivamente del dinero o de la financiación. Ahí está, yo creo que parte del reto, para que aquí yo quisiera dejar un mensaje, y es: el reto realmente está no en el Open Banking, sino en el Open Data, en que efectivamente logremos dar la discusión a nivel nacional para que se pueda generar una información que permita dar más crédito. Entonces, yo sí creo que ahí es donde tenemos el reto más grande. El país nos puso un reto, dar acceso. Yo creo que ese ya está. Está llegando a un tope. Nos falta todavía más sector rural. Sí. Y ahí vamos a venir haciendo una cantidad de cosas. Yo creo que en la parte de conectividad viene todo el despliegue, obviamente, de posibilidades satelitales. Vienen diferentes cosas. Pero en crédito es donde está el secreto. Y eso no lo vamos a hacer solo los bancos y con la información que tenemos. Entonces, yo creo que ahí ese es como el reto más fuerte y más grande que tenemos ahora. Quiero tomarle la palabra y preguntarle al señor Esguerra, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr la democratización del crédito y del acceso al crédito? Yo coincido con Margarita, que es que lo más importante es la data. La data es todo, y un ejemplo que les doy es que los flujos digitales en el Banco de Bogotá, gracias a la posibilidad de poder acceder a diferentes fuentes de data en tiempo real, poder tener una dinámica diferente, pueden llegar a aprobar hasta un 50% más de personas que un flujo tradicional. Y es un ejemplo de lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. Pero adicionalmente a la data, lo otro que hay es que toca trabajar mucho es en la personalización, en entender mejor a los clientes, en ver cómo llegamos a más clientes.
Y eso es de las ventajas que tiene los flujos digitales de poder, que no tienen restricción geográfica, pueden llegar a cualquier región del país sin ningún problema. Entonces, creo que es data, apertura de data y mucha adopción, mucha comunicación, enseñar a los clientes, mucha educación financiera, y creo que esas son las claves para continuar profundizando y dando más acceso a crédito a las personas. Tenemos también, digamos, las personas que nos están mirando pueden mandarnos preguntas a nuestro chat. Entonces quiero leer la primera que nos envía Catherine Isaza. Va dirigida a Rodríguez de Salesforce y pregunta, ¿cómo ven a las redes de pago en el futuro de la banca? Esta es una excelente pregunta porque uno de los ambientes más innovadores del sector financiero está definitivamente en los medios de pago. Entonces, las redes de pago van a continuar existiendo, pero el método, la forma como entendemos hoy que es el pago con tarjetas, quizás esto sí va a cambiar. Entonces, el futuro va a ser todavía más digital. El medio, yo no sé, pero la tecnología lo tiene que aportar y poder capturar. Lo importante aquí es que capture la data para darle inputs a todos los demás servicios de un banco, de un sistema financiero. Entonces, con eso, súmase a eso el tema de otros entrantes en medios de pago. Entonces, hoy tenemos minoristas con soluciones de pagos, tenemos telcos con soluciones de pagos que están todavía entrando y haciendo tus primeros movimientos en el sector financiero. Entonces, el pago es un excelente entry point, un punto de entrada para el sector financiero, para otras empresas también, y esto hace con que Se desconectó el profe, ¿cierto? Sí, no lo veo tampoco. Bueno. Esta De mañana. la clase, Fabián. ¿Cómo? De la clase usted. Ah. Se acabó la clase, muchachos.
el internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Parece que una pequeña caída aquí de internet de este bello. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Ya estás durmiendo? ¿Qué dice Lisette? Sí, profe, yo ya me iba a ir, la verdad. Ya está que se dormía. Y Laura, uy, ya por lo menos llegó Laura de una vez, ¿sí o no? Digo, Laura Vázquez, toca decirle. Que yo la otra le diga comienza a pelear. Pero hasta ahí cómo vamos, ¿sí? ¿Cómo ha ido evolucionando todo, digamos, lo que ha sido el manejo de la banca y lo que se espera, ¿no? Que si uno mira de todas maneras hoy en día, por ejemplo, en el home center, uno ya va y ahí sí como dice, uno se atiende solo, ¿sí o no? Va y recoge lo que necesita, ¿cierto? Y lo pasan después a una y va a hacer los pagos, no necesita ningún cajero ni nada, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir algo, Fabián? Y, o sea que, digamos, entidades postales, para no decir los nombres, eso se puede ir acabando, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Porque mire que la evolución de los APP, como digo yo, ¿cierto? Eso han desplazado muchísimos sistemas que se tenían, ¿no? Si uno mira hoy en día, casi todo usted lo hace a través del celular. Y esto tiene que ir evolucionando. Y en la medida que evolucione, pues obviamente los mismos aparatos pues, van a evolucionar, ¿no? Más. ¿Listo? Lo mismo que ha pasado, digamos, recuerden que siempre la tecnología, desde que esté avanzando la tecnología, siempre van a haber cambios trascendentales en la parte económica, ¿correcto? Muy bien, para ver ahora sí, ¿estamos ahí bien? ¿Hasta ahí? Podemos compartir de todas maneras otra vez aquí a este señor donde se me cayó. Qué cosa tan irregular con este muchacho. ¿Ya está viendo la pantalla? De una persona de Cali. Sí, señor. Sí, profe. Oye también. Son muy diferentes a una persona que se encuentra en un municipio de menos de 100.000 habitantes o ¿El sonido qué tal? Bien, profe. Bien, profe. o en un rural apartado. Entonces, esta inteligencia es súper importante desde el punto de Big Data y vemos cómo algunos proyectos de FinTech en Colombia han logrado dar ese paso tan importante hacia ese objetivo. Nos pregunta también Alejandro Quiroga, esta pregunta quiero hacérsela al señor Esguerra. ¿Debería Colombia adoptar pagos con criptomonedas dentro de este avance digital? ¿Cómo mitigar, pues de acuerdo a esto, el riesgo de lavado de dinero? Pues es muy importante que todo lo que desarrollen tanto las fintechs como los bancos en esta transformación digital y de datos mantenga los más altos estándares de verificación de datos y verificación de identidad de las personas. Creo que uno de los grandes retos que me faltó mencionar en la pregunta pasada es el tema de identidad digital. Y ahí es algo que todavía tenemos que avanzar mucho como país y creo que son los grandes retos que toca trabajarle entre todos en conjunto. Quiero hacerle esta pregunta al señor Rodríguez de Salesforce. Nos pregunta Hugo Eduardo Celis Romero. Se avanza en la digitalización y democratización del crédito, pero ¿se avanza también en el control del fraude de la misma manera? Creo que las dos cosas avanzan juntas, ¿sí? Porque si una institución financiera abre su portafolio de crédito con capacidades débiles de análisis de crédito, esto no va a estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, sí, la capacidad de análisis de crédito ha cambiado bastante, he desarrollado muchísimo, principalmente con el uso de datos, no solo internos, pero también, como bien dijo nuestros colegas aquí, datos externos, sea de redes sociales, sea de score de crédito de bureaus, o también
temas relacionados al comportamiento del cliente. Entonces, creo que un reto en este momento, principalmente en el post-COVID, es cómo los bancos pueden pensar en la data que tiene acerca de tus clientes en el post-COVID, porque también el comportamiento del consumidor ha cambiado bastante. Entonces, un reto y una visión de futuro sería realimentar estos motores, esta inteligencia de análisis de crédito con la data más actualizada acerca de tus clientes. Quiero preguntarle a la señora Margarita Henao de DaviPlata. Nos pregunta Gustavo Salazar también que Colombia tiene unas altas tasas comparadas con el mundo, que si para adoptar estos canales digitales no debería también la banca bajar las tasas de interés. Sí, sin duda. Yo creo que sin duda han venido bajando de una manera bastante considerable. Las tasas de interés hoy están en unos niveles bastante bajos. Si comparas, por ejemplo, con mercados, y hay que recordar que aquí la tasa de interés está regulada. Aquí tenemos un límite a la tasa de usura, es decir, a los intereses que se cobran, y hay límites por las diferentes modalidades, si es crédito de consumo, si es comercial, si es microcrédito, donde hay un poco más de riesgo, la tasa es también un poco más alta, el límite que se establece, pero si te comparas con países como por ejemplo Brasil, donde ves tasas por encima del 200%, pues empiezas a ver y decir, oiga, ¿qué pasa efectivamente y cómo es que se logra o no se logra esa democratización del crédito? Yo creo que estamos en unos niveles de tasa bajos. Creo que, nuevamente insisto, con más información vamos a poder seguramente tener una mayor posibilidad de conocer a ese cliente, porque ¿qué es lo que pasa con la tasa de interés? La tasa de interés lo que realmente cubre es el riesgo. Entonces, por eso a actividades más riesgosas o a productos en los que se tenga efectivamente más riesgo, las tasas son más altas. Así que lo que yo creo es que con más información y con el uso, por ejemplo, de tecnologías de punta, todo eso se puede reducir de una manera importante. Hablamos de satélites para la parte rural, hablamos de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con esta parte efectivamente del Open Data. Y yo creo que hay una parte bien interesante y es, tenemos la posibilidad ahora, usando precisamente todos los adelantos tecnológicos, de poder conectarnos fácilmente a otras plataformas. Entonces ya empezamos a ser parte de otros ecosistemas. Ya no solamente es en la banca donde se dan, digamos, los procesos de pago, sino como la banca entra a través efectivamente de otras plataformas. Entonces, cada vez esto va a ser un proceso que se va a enriquecer cada vez más en beneficio del consumidor, porque lo que vamos a estar es en otro tipo de plataformas, en otro tipo de apps, en otro tipo de experiencias, efectivamente otorgando crédito. Y si hay más información y ese comportamiento también mejora, pues definitivamente las tasas de interés también van a mejorar. Lo que pasa es que hoy quienes no tienen acceso al crédito, que son los que están fuera, están pagando tasas alrededor del 300 o 350%, que es el gota a gota. Entonces, cuando uno ve efectivamente esa brecha, el tema realmente está en cómo se cierra. Hay que tener, obviamente, unas tasas que cubran riesgo y que con más información también y con mejor entendimiento del comportamiento y de los hábitos de esas personas se puedan, obviamente, ajustar esos espacios. Pero sí creo que efectivamente aquí en Colombia, comparado, digamos, con la región, estamos hoy en unos niveles realmente pues bajos de tasa de interés. Pero eso tiene su trade-off, así que yo creo que hay un tema en el que hay que lograr es cómo traemos a todos esos que realmente, si comparas una tasa del 15, del 17% contra una tasa del 300%, no tiene sentido. Entonces, ahí es donde viene un poco cómo avanzamos también en ese otro reto que es la educación financiera, donde podemos explicar, tal vez no en términos necesariamente de tasa de interés, sino en valores completos, que es donde explicas cuál es
cuántas en números nominales, digamos el nominal, si son 5.000, si son 17.000, si son 22.000 pesos de interés, y que ayuden efectivamente a que la gente empiece a entender y a perder el miedo, porque entonces dice, allá me cobran 17%, sí, pero es efectivo anual, y resulta que en varios casos dicen, no, es que es más barato porque aquí me están cobrando solamente el 10 mensual, entonces no, entonces empieza a ver, digamos, esa necesidad de que haya un mayor y mejor entendimiento de eso, cómo se traduce esas tasas de interés en valores nominales, y creo que en educación financiera, en esa parte todavía tenemos un camino por recorrer. Ya estamos a minutos de acabar este foro, entonces ya para finalizar quiero pedirle a cada uno una pequeña conclusión, una corta conclusión de este foro. Entonces, por favor, empecemos con el señor Rodríguez de Salesforce. Okay, primero, muchas gracias a ti, Tatiana, gracias a la República, gracias a la audiencia. Me gustaría finalizar diciéndoles que Colombia es un ambiente bastante innovador en términos del sector financiero, muy dinámico, con acceso de la gente del sector financiero, la regulación, las fintechs y todos los temas de open banking que se acaban de estar discutiendo. Entonces, creo que un tema principal que los bancos tienen que repensar y estar desarrollando al camino de la maturidad es la centralidad del cliente. Y con esta centralidad, todo viene, la rentabilidad, el crecimiento y también la satisfacción y retención del cliente. Quiero darle ahora la palabra al señor Rodríguez de OpenPay. Vale, Tatiana, muchas gracias. Yo creo que como conclusión lo que podemos ver es que el proceso de innovación de la banca se ha venido construyendo durante años ya. Y creo que en Colombia básicamente hemos logrado varias cosas, y es que hemos logrado unos avances importantísimos en temas de servicing, hemos mejorado muchísimo en los temas de captación de cliente, hemos tenido la oportunidad de lanzar muchos productos y muchos modelos de servicio al modelo digital. Hoy tenemos ventas digitales, como lo expresamos en esta conversación. Hoy se puede otorgar crédito, hoy se puede dar tarjetas de crédito, se pueden aperturar productos de ahorro desde una aplicación, desde internet. Creo que ese ha sido el avance importante de la banca a hoy. ¿Qué tenemos pendiente? Y lo compartimos todos a lo largo de esta conversación, y son las lógicas de asesoramiento, del acompañamiento a ese cliente, de entenderlo para poder, con el conocimiento de ese cliente, que no es solamente conocer una cédula o unos datos en un formulario, sino conocer todo su comportamiento, y eso lo tenemos que hacer a través de tecnología, con datos estructurados y no estructurados, permitir conocer a ese cliente para crearle ofertas cada día más a su necesidad, ofertas personalizadas que nos permitan tener un vínculo ya no solamente contractual con el cliente, sino un vínculo emocional con el cliente, darle solución a las necesidades reales que tiene, ya sea desde el punto transaccional o desde el punto de crédito. Eso para mí es el camino del futuro de la banca, que seguramente lo veremos en muy pocos años acá en Colombia. Señores Guerra, ahora por favor compártanos su conclusión de este foro. Muchas gracias, Tatiana. Pues yo creo que sin duda las nuevas tecnologías están cambiando el mundo de manera radical, y la expectativa de los clientes están cambiando y subiendo todos los días. En el sector financiero, yo creo que las entidades que mejor les va a ir es las que, uno, inviertan mucho en tecnología y tecnología centrada en el cliente, y dos, que tengan una mentalidad de colaboración, de compartir datos, de colaborar con startups y fintechs, y que puedan adaptarse más rápidamente al mundo cambiante. Y creo que todo esto solo es posible si empezamos a poner al cliente en el centro y a transformar y a trabajar para ellos. Y por último, le doy la palabra a Margarita Henao, CEO de DaviPlata. Bueno, Tatiana, yo creo que para concluir, yo voy a volver a insistir el futuro, el tema, porque la banca hay que entenderla más allá de los bancos puestos. La banca es este servicio que se presta para que efectivamente las economías crezcan. Entonces yo creo que ahí como país tenemos los retos de, uno, identidad digital, dos, efectivamente poder tener un open data que realmente nos permita democratizar el acceso al crédito, el uso efectivamente de tecnologías exponenciales, todo lo que conversamos acerca de uso de la data,
de la inteligencia artificial, de todas estas cosas que efectivamente nos permiten hoy tener cada vez ofertas más cercanas al cliente. Y yo creo que la banca tiene un reto en general y es mejorar el servicio. Y ahí yo creo que esto pasa en esa mejora del servicio también por otro elemento fundamental que también conversamos, que es educación financiera. Así que yo creo que el futuro de la banca lo tenemos en las manos, lo hemos venido efectivamente construyendo entre todos y como país tenemos que sacarlo adelante porque es una palanca para el desarrollo económico fundamental. Nos despedimos de este foro. Muchas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado, a quienes nos siguieron por redes sociales y por la página de la República. También muchas gracias y nos encontramos en un próximo foro La República. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí les pinta trabajo o no les pinta trabajo? Bastante trabajo hay, ¿cierto? De todas formas, observemos que a nosotros estar incursionando en lo que es la parte, sobre todo la parte de la banca, de pronto uno se pone a pensar y Colombia es como muy alejada de lo que es la parte de los seguros, ¿no? Si uno mira, aquí no tenemos la cultura de nosotros asegurar, como les decía al principio, de las clases, sí, de la asignatura, que casi aquí no hay esa... A uno le ofrecen un seguro, mejor dicho, y como que lo atosigan, ¿no? Entonces, mire que no sé qué, y entonces le sacan la tarjeta de crédito y enseguida lo primero que le ofrecen es un seguro, ¿sí o no? Y lo llaman y entonces después comienza la llamadera y comienzan a martillar, porque es que no hemos sido educados para esa parte, ¿no? Para tener asegurados nuestros bienes. Y uno generalmente debería tener asegurado absolutamente todo, ¿no? ¿Listo? Hoy de pronto decían que las compañías de seguros en Cali habían retirado el cubrir eso, el seguro por vandalismo. Y entonces uno se pone a pensar con todas digamos, esas pérdidas que han ocasionado, porque ya no hablamos de millones, sino de billones de pesos, pues obviamente si eso está asegurado, pues el seguro va a responder por, qué sé yo, el 80, el 90%. En el caso de que ya no responda la compañía de seguros, ¿a quién le van a cobrar eso? Sí, no se les haga raro. A nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Todo lo que se dañe, todo aquí, eso es el pueblo tendrá que responder. ¿Estamos? Muy bien. Pues vamos a hablar de un temita así que lo que es les hablaba de lo del CDT. Ya mañana les compartiré lo del fintech, porque también es una conferencia con estos tres panelistas del Foro de la República que me parece que es algo bien interesante, ¿cierto? Que miren que es uno de esos, de los futuros de la banca, también están, digamos, alrededor de lo que es el fintech, ¿no? Y como hablábamos también de la famosa startup, ¿cierto? Todos ha ido como, digamos, la pandemia ha hecho que se aceleraran muchísimos cambios que se tenían proyectados a nivel financiero, ¿no? ¿Correcto? Si ustedes miran ya lo que decíamos ahorita, ¿no? Los pagos. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede hacer una importación utilizando el celular, ¿o no? ¿Cierto? Usted simplemente se conecta, hace el contacto, ubica el producto y ya y comienza a trabajar. Y entonces, ese tipo de cosas, pues, no se tenían planeado para corto tiempo, sino vamos a un mediano plazo. Pero llegó la pandemia y nos tocó a todos. Por eso se está haciendo este tipo de reuniones, ¿cierto? Les hablaba de el Skype, ¿cierto? De pronto ustedes se han utilizado alguna vez Skype, ¿no? Skype se escribe, ¿sí? ¿Lo han utilizado? Sí, señor. Yo soy viejo, ¿cierto? Tiene aquí más o menos en Colombia, yo creo que más de unos 10 años. Pero pues no se le da la importancia, ¿cierto? Sin embargo, las personas, uno cuando trata con personas de afuera, ellos ya tenían ese manejo, los venezolanos, los brasileros, los gringos, españoles, y se hacían reuniones, ya no tendrían que los funcionarios estarse desplazando a los países en caso de alguna junta directiva, sino que se hacía a través de esos medios. Hoy en día también estamos trabajando eso, digamos esa parte, y pues las universidades, yo hablo, pues el nombre Universitaria de Colombia también nos tuvimos que a moldar a esta nueva situación que se está presentando.
Y pues, gracias a Dios, nos hemos podido soportarlo, ¿no? La embestida, porque eso dañó muchísimas, digamos, a muchos proyectos que se tenían, pero pues igual aquí estamos cumpliendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros hablamos del CDT. El CDT básicamente es un certificado de depósito a término. ¿Correcto? Si quiere colocamos allá certificado de depósito a término. A veces se habla de que por ejemplo, que todos los excedentes de tesorería, ¿cierto? No se deben quedar ahí porque pues lo que se hace es que se va como devaluando la moneda y se va perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, cuando a una persona es despedida, tiene unos centavos ahí, su liquidación, compremos un CDT, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder mantener más o menos el poder adquisitivo de la moneda en su momento, ¿cierto? Para el momento, para cuando la requiera, pues ya más o menos, digamos, habrá ganado algo, ¿no? Muy bien, entonces decimos un CDT o certificado de depósito a término -CDT, para que lo tengamos claro. Entonces decimos que se trata de 2 puntos o punto aparte. Se trata de un producto financiero que se puede adquirir casi en cualquier entidad financiera que esté autorizada por la Superintendencia Financiera para captar dinero del público. Punto aparte. En términos generales, un CDT es un certificado que emite la entidad financiera cuando decidimos depositar algún dinero o nuestro dinero, ¿cierto?, en ella, con el compromiso de no sacarlo o retirarlo antes de un número de días acordado punto y coma. Por esta razón, las siglas de este producto equivalen al certificado de depósito a término, y subrayemos ese término, ¿cierto? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una entidad financiera, yo puedo conseguir CDTs o certificados de depósito a término a 30, 60, 180 días, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que fundamentalmente, pues, cuando llegue el vencimiento de ese documento, ¿yo qué hago? Yo puedo retirar mi dinero más los intereses, ¿cierto? O simplemente puedo reinvertir esas cantidades, ¿no? Entonces, digamos, punto aparte. Una de las características más importantes es que el certificado que la entidad financiera nos entrega es un título valor. Si quieres, subraya eso, título valor, coma. Es decir, coma,
un documento que podemos negociar o vender a cualquier otra persona. Punto y coma. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque al momento de constituir el CDT, coma, porque es la única manera que podríamos recuperar, ¿cierto? Recuperar nuestro dinero en el caso de necesidad de liquidez, en el caso de necesidad de liquidez antes del vencimiento. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno llega y calcula, ¿cierto? Bueno, esta liquidación que me salió, yo la voy a utilizar dentro de 90 días. Entonces usted dice, si lo deja ahí en el bolsillo, ¿cierto? Así como dicen los viejitos, ¿no? Se vuelve plata de bolsillo y usted lo que hace es que se la gasta. Entonces, ¿qué hace? Más bien, pues, si lo va a utilizar en 90 o 180 días, entonces usted saca su CDT, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también es una manera de usted tener el ahorro ahí, ¿cómo le digo? Sí, devengando alguna clase de interés y que no pierda lo que decíamos, ¿no? El poder adquisitivo. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte. Los elementos más importantes los elementos más importantes que debemos tener en cuenta al efectuar un tipo o esta clase de inversión son 2 puntos primero. Le decimos el plazo. Dos puntos. Corresponde al número de días que dejaremos o que se dejará el dinero invertido en la entidad financiera. Y antes de los cuales no podremos reclamar, no podemos reclamar el dinero invertido. ¿Listo? Entonces, pero ya dijimos, ¿no? ¿Ustedes vieron algo de matemática financiera, sí o no? No, señor. ¿No? Bueno, en matemática financiera hay algo que se llama el descuento, ¿no? ¿Y un descuento qué es? Creo que medio se lo había mencionado, la negociación de un documento antes del vencimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, o aquí Andrés hizo vamos a decir que sacó un CDT, ¿cierto? A 90 días, pero resulta que a los 60 días le salió un negocio. ¿Puede pasar o no? Claro que puede pasar. Entonces uno que evalúa ese momentico. Si la única manera de poder tener el dinerito ahí que necesito para ese negocio, pues, es que
esperar hasta que se me venza el CDT, ¿cierto? Porque ya hubo un compromiso con el banco de cuánto que lo iba a dejar 90 días. Pero de pronto dice, no, la única es venderlo, ¿cierto? O negociar ese documento, porque es un título de valor, ¿no? Entonces de pronto le dice a Laura, y Laura le dice, bueno, yo se lo compro, o sea, se lo negocio, pero le voy a, vamos a decir que sea de 100.000 pesos, le voy a dar 95. ¿Listo? O sea que yo estoy, digamos, estaría sacrificando un 5% de mi inversión, ¿sí o no? Y entonces uno analiza de si le sirve o no. Porque qué tal que el negocio que esté planeando Andrés o que tenga Andrés le esté generando un 40-50%. Entonces valdría la pena, ¿cierto? Hacer ese tipo de redención de ese documento, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Muy bien. Por eso es importante, se dice el plazo para que usted tenga la seguridad de que hasta esa fecha que usted planeó es que va a requerir el dinero. ¿Listo? Muy bien. El segundo es, señor. ¿Esos rendimientos que da el CDT son buenos o digamos Pues, es más lo que cobran ellos por prestar el dinero que por los rendimientos que uno gana? No sé. Sí, claro, es lo mismo que yo les decía me acuerdo tanto que nosotros cuando empezamos a la parte de lo que era, no, vamos a hacer un ahorro. Nosotros sacamos una cuenta de ahorros, ¿cierto? Con otros profesores hace muchísimo tiempo. Y resulta que, me acuerdo que la sola libreta esa nos descontaron un poco de plata y cada que íbamos a retirar, dijimos, no, esto no tiene sentido, ¿cierto? Porque recuerda lo que hablábamos allá, que básicamente las cuentas de ahorros lo que pagan son los intereses sobre el saldo mínimo en trimestral o alguna cosa así, depende de las políticas que tenga el banco. Pero, digamos, los intereses a veces, ¿cuál es la misión o la operatividad del banco, de una entidad financiera? Captar a bajas tasas, ¿cierto? O sea que yo como banco, entonces Andrés me deposito y yo le voy a pagar el 3%, que era lo que decía la DOC de la vivienda, ¿cierto? Entonces dice, usted capta, ¿cierto? Pero es que yo le estoy pagando al 3% mensual, ¿cierto? Por decir algo. Pero si se acerca a pedir un préstamo, le voy a cobrar el 10% efectivo anual, por decir algo, ¿cierto? O sea, la idea es usted capte a baja tasa para que preste y obtenga la utilidad del banco, ¿no? Que sería el intermediario que usted está utilizando en ese momento. ¿Se acuerda lo que hablamos precisamente? Creo que ahí está bueno lo de la parte del fintech y eso, ¿cierto? Porque recuerde que se decía que básicamente esas negociaciones no permiten intermediarios o eliminan los intermediarios más bien. Entonces, ¿quién necesita plata? Vamos a decir que yo soy aquí el banco, ¿cierto? Entonces, Andrés deposita y Laura necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo le pago a Andrés el 3 y a Laura le cobro el 5, ¿correcto? La diferencia de esos dos pues será la ganancia o la utilidad de la entidad. ¿Listo? Muy bien. Y a esto también, ¿no? Hay que mirar también el riesgo. Recuerden que el riesgo también, o la tasa, también va a depender del riesgo, ¿no? Que se tenga con la entidad en un momento determinado. Entonces, miremos tasa. 2, la tasa. Dos puntos. Corresponde al porcentaje de interés que la entidad financiera nos pagará sobre nuestra inversión por dejar el dinero en ella. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos ahí? El tercero sería el monto mínimo de apertura. O sea, ¿cuánto hay en las entidades, ciertas entidades financieras generalmente dicen, bueno, mínimo usted tiene que depositar 500.000, por decir algo.
Ah, tengo 50. Ah, no, entonces vaya y junte los 500 y ahí viene. ¿Estamos ahí o no? Bueno. Entonces dijimos tercero, monto mínimo de apertura, 2 puntos. Es decir, coma, la cantidad de dinero que podemos invertir y la cual varía según la entidad financiera. Sí, la cual varía según la entidad financiera. Entonces, no todas son iguales, ¿no? Entonces, y también usted, pues, cuando se habla de la tasa, usted, no, que yo la voy a abrir en la vivienda. Entonces, vea al BBVA y el BBVA le ofrece a usted una tasa. Entonces, usted dice, no, esa no me sirve, sea para vivienda, la vivienda le ofrece otra tasa. Entonces, también uno generalmente está buscando, pues, donde le pagan mejor, ¿no? ¿Correcto? Es lo mismo cuando uno habla de esas benditas negocios que hay de compras de cartera y eso usted lo que hace es tratar de disminuir esas tasas de interés que a veces, digamos, a largo plazo, pues uno las ve como muy altas, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Las condiciones, cuarto, condiciones especiales que pueda tener. Dos puntos. Corresponde a la evaluación que podemos hacer sobre los incentivos que la entidad financiera nos pueda ofrecer. Coma. Para que invirtamos en esta y no en otra. ¿Listo? Ahí qué pasa, por lo general le ofrecen, hay unos, ¿no? que ofrecen de pronto premios y le ofrecen lavadoras y electrodomésticos fundamentalmente, ¿cierto? Le dicen, usted abre por la apertura. Yo me acuerdo en el BBVA fue donde yo vi en alguna ocasión eso, ¿no? Que si usted abría un CDT, entonces le daban una plancha o una cosa así. Entonces le ofrecen como para motivarlo. Y entonces los otros le dan un horno, ¿cómo se llama? Un horno microondas. O también evaluar cuáles son las mejores tasas de interés que me ofrecen, ¿cierto? Porque yo no, pues yo para qué quiero planchas si ya tengo 3. Entonces, más bien entonces me voy y miro cómo negocio o qué tasas de interés me pueden ofrecer. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, digamos, de inversiones y sobre todo a nivel empresarial, ¿cierto? Tenemos o hablamos mucho de lo que son esos excedentes, les decía al principio, de los excedentes de tesorería, ¿cierto? Obviamente, pues nosotros tampoco, si necesitamos, por decir algo, nuestro dinero, lo que tenemos ahí para vivir o el gasto diario, digámoslo, ¿cierto? Pues tampoco nos podemos ir a guardarlo y dejar de comer. ¿O será que sí? ¿Ustedes qué opinan? No falta la belleza, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando a uno le dicen de pronto qué tan conveniente es invertir en un CDT, pues uno tiene que evaluar, ¿cierto? Ya dijimos esos puntos, pero también depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? ¿Estamos ahí? Porque recuerden que en algunos bancos uno dice, bueno, tengo este dinero, yo voy a abrir una cuenta porque necesito
un crédito, ¿sí o no? Entonces usted le dicen a veces, deje esto de su dinero ahí 3 meses, sus 500.000 pesos, y entonces dentro de 3 meses ya puede solicitar un préstamo de 6 millones, o le prestan hasta 10 veces, 20 veces, 30 veces la parte que tenga ahorrada, ¿cierto? Del valor que tenga ahorrado. Entonces uno también tiene que mirar eso. ¿Listo? Muy bien. Hablemos de, entonces, digamos, punto aparte, tipos o clases de CDT. Entonces decimos 2 puntos. No todos los certificados de depósito a término son iguales. Coma. Cada uno satisface una necesidad diferente. Punto y coma. En términos generales, coma. Hoy podemos contar con 3 clases Entonces decimos 2 puntos. Según la tasa, coma, según su materialidad, coma, según sus titulares. Y entonces hablamos 2 puntos, o punto aparte más bien, según la tasa, 2 puntos. Y primero será la tasa fija. Entonces 2 puntos, primero tasa fija. 2 puntos. Es la más tradicional, coma, en la que el banco o la entidad financiera, ¿cierto? Que el banco o la entidad financiera ofrece una tasa que nos permite saber desde el primer día coma, ¿cuánto podemos esperar de vuelta por concepto de intereses al vencimiento de este? Segundo, tasa variable. De pronto ustedes la han escuchado también, ¿no? Que era lo que me preguntaba ahorita Andrés, que son básicamente lo que hablábamos. Uno le dice, no, los intereses que va a percibir o que usted tiene que pagar es el DTF más 1 punto, más 2 puntos, etcétera. ¿Listo? Entonces decimos de tasa variable, 2 puntos. En estos títulos, coma, la tasa depende de otra variable, coma, como la inflación o la DTF. Coma. Por ejemplo, punto seguido. Esta
es una buena opción si esperamos que el Banco de la República suba la tasa de intervención en los meses de nuestra inversión. ¿Listo? Entonces escribimos ahora, punto aparte, según su materialidad. Entonces hablamos primero físico. Entonces hablamos 2 puntos. Es el más tradicional. Punto seguido. Al constituirlo, nos entregan el título en papel punto, coma, el cual podemos endosarlo, entre paréntesis coloquemos como si fuera un cheque. Cerramos paréntesis. O negociarlo según las formalidades que la entidad exija. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Si yo, por ejemplo, tengo mi título valor o mi inversión, obviamente, pues yo tengo que estar pendiente de cuánto será. Quería ver si le puedo proyectar esto. Ay, ahora no quiso responder este. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos siendo claros? Entonces, pues, cuando uno está haciendo esta inversión, ¿cierto? Pues a uno generalmente, ¿qué tiene que hacer? Preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le conviene en un momento determinado? Si de pronto, ¿cierto? Vuelvo y repito, de acuerdo a lo que yo tenga proyectado, pues obviamente eso es lo que voy también a tratar de hacer la inversión, ¿cierto? Para que en el momento de que se me vaya a hacer, o digamos a trabajar con la otra opción, pues digamos de negocio que tengo, pues pueda tener, digamos, el dinero y no vaya a perder, digamos, esa oportunidad, ¿no? De poder hacer el negocio en un momento determinado. Hay que estar tratando de buscarles aquí para ver si se descarga esta cuestión. Entonces, de todas maneras, cuando tú lo tienes en papel, pues fácil, ¿cierto? Yo lo que hago es que si lo voy a negociar, lo endoso, ¿cierto? Ya hacíamos como si fuera un cheque. Y ese endoso, pues ese documento también debo preguntar en la entidad si sí o no lo puedo hacer, ¿no? Porque de pronto dice, no, puede que de acuerdo a las políticas que tenga la entidad, no, qué pena, pero usted debe esperar hasta el vencimiento. ¿Listo? Déjeme ver si le puedo proyectar este aquí.
7:45. Entonces te le decimos. Mira, no se quiere dejar este muchacho. Entonces observemos aquí un momentico y les muestro un certificado acá. Gracias. Lo tengo por acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya. Sí, profe. Bueno, ahí está un poquitico como borroso, pero no importa. Ahí más o menos se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces aquí tenemos certificado de depósito a término en pesos, ¿cierto? El CDT, la fecha, perdón, la ciudad, aquí están las fechas, pues obviamente no. Y mire que aquí está la fecha de vencimiento, ¿cierto? Cuándo se vencía, ¿cierto? El valor nominal del CDT, o el valor en letras y el valor en pesos. Esto es números, perdón. ¿Y a cuánto tiempo? ¿Sí alcanzan a observar aquí este que estoy señalando? Entonces, ¿sí están observando aquí? ¿Sí alcanzan a observar aquí donde estoy señalando? Sí, profe, sí. Sí, que le das a tipo, entonces si es individual, es conjunto, es alternativo, porque pues pueden ser, también puedo tener yo uno que sea conjunto, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a abrir, abramos un CDT, entonces abrimos con mi esposa o con mi hijo, o con un hijo, y entonces básicamente va a ser conjunto, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa efectiva anual? Mírela acá, ¿cierto? Y la tasa del interés nominal, ¿cierto? Y hablamos, mírela aquí lo que le dice, ¿cierto? Vencido, periodicidad, periodo vencido. ¿Cuánto es el periodo? 180 días de plazo. ¿Listo? Ahí está el plazo, entonces hasta esa fecha yo podría remirlo. Entonces la idea era que si necesito que negociarlo, pues obviamente, o si necesito más bien el dinero antes, pues me tocaría llegar a negociarlo. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, por favor, miremos ahora, vamos a dejar un titulito que nos diga desmaterializado. De una vez podemos que esos son dos rengloncitos nomás y no desmaterializado, el segundo, ¿cierto? Y decimos que son dos puntos, son productos de inversión que funcionan de la misma forma que un certificado físico, coma. Solo que se adquieren a través de los canales digitales de las entidades financieras. Como por ejemplo la sucursal virtual. Muy bien. Y entonces ahora dejemos un titulito que diga según sus titulares. Según sus titulares, ¿cierto? Y dejémoslo ahí porque si no se les acaba de los 7 minuticos de, ¿cómo se llama eso? De pausa activa. Mañana sí tenían otra pausa activa porque hay partidos, ¿sí o no? Pero no los voy a dejar. Uy. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, mañana
de pronto compartimos algo de la fintech para que sepamos, miremos la importancia que también que han ido ganando en el mercado este tipo de documentos. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Gracias, profe. Hablamos mañana si Dios quiere, ¿no? No, profe, gracias. Gracias, Dios me lo bendiga y que Qué bien. les vaya bien en la otra clase. Bien.